A su vez, la hemorragia digestiva aguda, de acuerdo al nivel de la hemorragia, puede dividirse en 3 niveles: hemorragia alta, hemorragia baja y hemorragia intermedia. La que más comúnmente se presenta es la hemorragia alta, y que básicamente se entiende como aquel sangrado que se localiza desde el esófago, estamos hablando de esfínter esofágico superior, hasta el ángulo de Treitz en la división, en lo que llamamos el límite entre el duodeno y el yeyuno. Entonces, hasta allí se considera hemorragia alta. Desde el ligamento de Treitz hasta el ciego, hasta la válvula iliocecal, estamos hablando de hemorragia digestiva intermedia. Y todo lo que ocurre desde el ciego hasta el ano, estamos hablando de hemorragia digestiva baja. Estas últimas dos formas ya son menos comunes. De las dos, la hemorragia baja es la que se puede ver más, y es aquella que básicamente corresponde a la hemorragia originada en el colon. Más o menos ocurre en el 20% de todos los casos de hemorragia digestiva. O sea, básicamente 1 de cada 5 pacientes que sangran del tubo digestivo tiene hemorragia baja. Habitualmente, la mayor parte de las hemorragias bajas, sobre todo las que tienen relevancia clínica, se observan en mayores de 60 años. O sea, ese es el grupo más afectado. Y habitualmente, cuando esta hemorragia es de gran magnitud, rápidamente llevan a una inestabilidad hemodinámica. Entonces, estos pacientes acuden a la emergencia en estados de hipotensión severa, hipotensión ortostática o incluso en shock hipovolémico. Bien, entonces, eso es lo que hay que recordar en la hemorragia digestiva baja. El síntoma principal o los síntomas principales son lo que se refiere a hematoquesia, que es el síntoma más frecuentemente observado, aunque en ocasiones podemos encontrar otras manifestaciones. Por ejemplo, las deposiciones de tipo melena se pueden dar cuando el sangrado proviene del lado derecho del colon. O el sangrado rojo rutilante, que conocemos como rectorragia, podría originarse en el recto, en la región anorrectal. Entonces, más o menos cada síntoma ya va ubicándose dependiendo de su nivel, en qué tipo de síntoma. Pero el más común es la hematoquesia. Y siempre recordar que un porcentaje de pacientes que sangran de la parte superior del tubo digestivo podrían desarrollar también hematoquesia. Entonces, eso hay que tener en cuenta a la valoración diagnóstica de un paciente con hematoquesia. Bueno, esto es más o menos lo que les decía y lo que se va observando de acuerdo al nivel de sangrado. Esto no es absoluto, o sea, a veces la hematoquesia también es manifestación del derecho, etc. O sea, son orientaciones que nos ayudan a definir el sitio donde está sangrando. En la exploración clínica de un paciente con hemorragia digestiva baja, interesa preguntar al paciente si hay dolor abdominal. Este síntoma es fundamental, ya que nos va a permitir diferenciar tipos de sangrado o etiología de sangrado. Por ejemplo, el sangrado por divertículos de colon, que es muy común. Generalmente acude el paciente sin dolor abdominal. Entonces es una característica. En cambio, el sangrado digestivo bajo que se acompaña de dolor, generalmente es un dolor difuso, intenso, es característica de los eventos isquémicos. Entonces, en lo que es colitis isquémica, por ejemplo, podemos encontrar como manifestación aunada a la hemorragia digestiva el dolor abdominal. Entonces, es una diferencia que hay que tomar en cuenta. En los antecedentes también es importante preguntar el uso de fármacos. Ustedes están viendo acá que los AINES también pueden dar
hemorragia baja, no es tan común como en la parte superior, o también preguntar si está tomando terapia anticoagulante, ¿no? Eso es importante, o incluso antiagregantes. Es común en los pacientes, sobre todo de la tercera edad, que estén utilizando anticoagulantes por tener pues enfermedades que los predisponen a utilizar eso. Es importante también preguntar si ha habido antecedentes de terapia de radiación, la denominada radioterapia. Y generalmente esto se da en la región pélvica cuando hay tumores o cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino. Es parte del tratamiento de estas enfermedades ahí es la radioterapia. Ya, eso puede producir lesiones en el recto sobre todo y inducir a sangrado. Y si esto ocurriera, por ejemplo, uno estaría pensando en una proctitis actínica, que es una causa de sangrado. Pues esto se ve en la anamnesis. El antecedente de una intervención endoscópica también es útil. Entonces, acá vean estos antecedentes, hay que tratar de recordarlos. En el examen físico es fundamental el examen anorrectal. Acá sí, hay que hacerlo de todas maneras, porque ya que una porción de los pacientes que sangran podrían tener patología anorrectal. Entonces, evidentemente, esto es lo que nosotros debemos tener en mente cuando un paciente está teniendo sangrado digestivo bajo. De la misma forma, dependiendo del nivel de sangrado, así como sucede en la hemorragia alta, hayamos hablado pues que dependiendo de cuánto de sangre ha perdido el paciente, lo podemos catalogar como leve, como grave o como moderado. Pues para esto nos ayuda, por ejemplo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca o los signos de shock. Entonces, como en todo episodio de sangrado, debemos medir siempre la presión arterial y la frecuencia cardíaca y los niveles de pérdida sanguínea son similares a lo que tenemos en la alta. Es decir, nosotros decimos que, por ejemplo, es grave por definición cuando cuando un paciente con hemorragia acude con presión sistólica menor a 100 y frecuencia mayor a 100 o hay signos de shock. Entonces, en este caso ya el paciente posiblemente requiere una atención de urgencia. A diferencia de los leves, que sería sistólica mayor a 100 y frecuencia cardíaca menor a 100, sin evidencia de signos hemodinámicos. Entonces, este es leve. Entonces, recordarán eso que cuando se habla de hemorragia alta, también ese tipo de razonamiento se utiliza en este tipo de sangrado digestivo. Las causas de sangrado digestivo bajo son varias, pero acá quisiera relevar que la enfermedad diverticular es aproximadamente el 50%. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con hemorragia digestiva baja, probablemente la principal causa que debemos analizar en un primer momento es la presencia de divertículos del colon. Entonces, eso sería muy importante para nosotros. Existen otras muchas, miren, hay enfermedad inflamatoria, cáncer de colon, la patología anal diversa, la proctitis actínica que les decía asociada a la radioterapia, es decir, hay una serie de causas, pero fundamentalmente el divertículo de colon es fundamental. Eso puede diferir en cuanto a la edad. Por ejemplo, este cuadrito trata de hacerles ver que dependiendo de la edad, esto se modifica. Lo que les había dicho es común en mayores de 65 años, que es justamente donde se presenta el mayor número de episodios de sangrado digestivo. Pero fíjense, si nosotros vemos adultos jóvenes, por ejemplo, estamos hablando entre 20 a 50 años, la enfermedad inflamatoria se convierte en una causa de mayor relevancia. Existe divertículos, pero fíjense, la enfermedad inflamatoria adquiere relevancia. Y miren, en niños, cuando hay sangrado digestivo bajo, adquiere relevancia la presencia de pólipos juveniles. Y entonces, esto quiere decirles que dependiendo de la edad, la causa más importante puede cambiar. En el conjunto son los divertículos, pero eso específicamente en el grupo de tercera edad, pero
tomando en cuenta otros grupos etarios, se puede tener otro tipo de causas. Bien, generalmente en hemorragia baja, si recuerdan, en hemorragia alta existe una serie de criterios para definir en la no varicial, por ejemplo, para definir cuando un paciente es de alto riesgo, de bajo riesgo. Si recordarán la escala de Rockall, Blatchford, AIM-65, etcétera, ¿no? Existen una serie de escalas. En sangrado bajo no empleamos esas escalas, eso hay que tenerlo en cuenta. Generalmente empleamos tal vez los mismos criterios, pero no enfocados en esas escalas. Entonces acá son criterios más individuales. Fíjense, la presencia de trastorno hemodinámico sigue siendo un factor de riesgo, sobre todo sistólica menor a 100 y frecuencia cardíaca mayor a 100, factor de riesgo. Otro es la edad. Este es un factor importante y parece que para todas las enfermedades en forma general. Otra es que el sangrado persista a pesar del tratamiento inicial que estamos dando, 2, 3, 4 días de sangrado, eso significa alto riesgo. Comorbilidad significativa, sea hepática, renal, cardiopulmonar o un hematocrito menor a 35. Fíjense, miren, pues nosotros ahorita estamos en la epidemia del COVID-19 y fíjense, los factores de riesgo parecen repetirse. Entonces, generalmente no es que estamos descubriendo la pólvora cuando decimos ahora que el COVID es más frecuente o más peligroso en mayores de 60, cuando hay comorbilidad, etcétera. Esto ya se ve en otras enfermedades también. Y entonces uno tiene que tomar atención a que si hay por lo menos alguno de estos criterios en un paciente, ya lo vamos a catalogar de riesgo. El diagnóstico fundamentalmente es hacer una colonoscopía. Eso no tenemos ninguna discusión. Sin embargo, siempre la prioridad a la evaluación de un paciente con sangrado digestivo, sea cual sea el nivel, la prioridad uno es la reposición hemodinámica. Es decir, antes de establecer un diagnóstico más certero, hay que reponer líquido. Entonces, es muy importante. Luego se solicitarán los exámenes de rutina en una hemorragia digestiva, que son hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, urea, creatinina. Se solicitará los parámetros de coagulación, tiempo de protrombina, coagulación, el TTPA y finalmente también la colonoscopía. Pero acá hay que definir si la colonoscopía es urgente o no, porque muchas veces la desventaja que tenemos en la evaluación de un sangrado bajo es la presencia de heces con sangre. Y eso muchas veces dificulta la visualización de una causa etiológica. Otra cosa que tenemos que ver acerca de la urgencia es descartar siempre HDA. ¿Recuerdan al principio cuando les decía que un porcentaje de pacientes con HDA acuden con hematoquesia? Y entonces probablemente la respuesta inicial para el diagnóstico luego de los procedimientos de reanimación que les había dicho sea posiblemente hacer una endoscopía alta con el objetivo de descartar una hemorragia digestiva alta. Y esto se hace sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Entonces, el plan de trabajo no es solamente hacer la colonoscopía y los exámenes de laboratorio, sino también hacer una endoscopía alta. La colonoscopia es fundamental, ¿no? Entonces, definitivamente todos los estudios, ya muchos antiguos, por ejemplo, han visto pues que es muy útil para poder detectar la causa del sangrado. Sin embargo, fíjense, el rendimiento diagnóstico no es tan alto como en la hemorragia alta. El principal problema es justamente la preparación. Y entonces eso hace muchas veces difícil detectar la causa en una colonoscopía. O sea, se lo puede hacer en un buen porcentaje, pero un 20% puede quedar sin diagnóstico. Y entonces hay que tener pues justamente la oportunidad de la colonoscopía en este caso.
Generalmente acá lo que hay que hacer fundamentalmente es la limpieza colónica y nos permite tratar más eficientemente a los pacientes. Pues cuando hacemos una colonoscopia podemos encontrar pues esto, ¿no? Esto, por ejemplo, es una hemorragia por divertículos. O incluso una hemorragia más severa, incluso podemos dar un tratamiento con terapia endoscópica. Acá se está poniendo un clip para tratar de detener el sangrado por divertículos. Nos puede permitir observar neoplasias sangrantes, angiodisplasias, lesiones vasculares que eventualmente sangran. Estas sobre todo son comunes en el lado derecho del colon. Fíjense, con una buena preparación se puede ver, pero imagínense que esto esté con heces, etcétera. A veces no se ve, por eso es importante la limpieza en la colonoscopia. Los eventos isquémicos nos dan ulceraciones difusas. Y ya saben, en la colitis isquémica, además de la hemorragia digestiva, observamos dolor como un síntoma importante. O en la inflamatoria, ¿no? La colitis ulcerativa, que ya ustedes han visto, es una causa importante en adultos jóvenes. Eh, el, la proctitis actínica que se observa sobre todo en pacientes que han tenido antecedente de radioterapia por cáncer de próstata o cáncer de cuello uterino en las mujeres. Entonces, estas son neoformaciones vasculares por la radiación, inducidas por la radiación, y que lógicamente pueden sangrar. Y entonces, es una causa común. Acá el antecedente ayuda bastante. Las hemorroides siempre se consideran una causa. Eso es algo que hay que siempre notarlo, ¿no? Sobre todo cuando hay rectorragia. Entonces, recuerdan, les había dicho que solamente el 80% de rendimiento diagnóstico. Cuando el sangrado digestivo es abundante, es masivo y no nos permite identificar con la colonoscopía la causa, acá podemos recurrir a otros métodos diagnósticos. En este caso, por ejemplo, una arteriografía mesentérica. Entonces, sobre todo en hemorragias masivas en la cual la colonoscopia no puede ser útil, acá podemos observar una extravasación de sangre a nivel de lo que es la arteria cólica izquierda, sobre todo en el ángulo esplénico del colon. O mejor una angiotomografía que también podría tener una mayor relevancia en el diagnóstico. Entonces, sobre todo cuando la colonoscopia no ha podido ser útil para el diagnóstico. El tratamiento de la hemorragia digestiva, siempre les recuerdo, todas las consideraciones en todo episodio de sangrado son primero, ¿cuál es? Uno, determinar el volumen de hemorragia. Esto se consigue midiendo presión arterial, frecuencia cardíaca y evaluando signos de hemodinamia alterada o de shock. Luego, reponer el líquido. Y esto se hace con soluciones cristaloides. Habitualmente nosotros utilizamos cloruro de sodio al 9 por mil y generalmente lo utilizamos como reto de fluidos para recuperar rápidamente la volemia. La transfusión sanguínea es necesaria solamente bajo los mismos lineamientos de la necesidad en el episodio alto. Es decir, en personas jóvenes, hemoglobina en 7 o menos, y en 7 o menos, y en personas con riesgo o mayores de 65 años, con hemoglobina de 10. Siempre recordar que el hematocrito, tal como sucede en todo episodio de hemorragia, durante las primeras 48 horas no refleja el volumen de sangrado. O sea, eso hay que tener cuidado a la hora de decidir la transfusión sanguínea. Acá obviamente no tiene lugar la terapia farmacológica tipo inhibidor de bomba de protones o los uso de los vasopresores como el octreotide en la hemorragia varicela. Acá no. Acá básicamente nos vamos a definir en lo que es la reposición hemodinámica, saber si hay necesidad de transfusión y verificar cómo va la evolución de la hemorragia diverticular. Habitualmente, la mayoría de hemorragias cesan espontáneamente. Si el paciente
no cede el sangrado, es decir, es persistente. 48, 72 horas continúa la hemorragia. O luego de haber cedido, reanuda la hemorragia, ese es otro porcentaje. En esa condición, el tratamiento podría darse a través de una endoscopía terapéutica, utilizando una serie de dispositivos, o si no es posible detener la hemorragia por estos métodos o no tener acceso a este tipo de terapéutica, la cirugía. Pues acá la cirugía juega un rol importante porque muchos pacientes que tienen estas características de sangrar persistentemente, de reanudar el sangrado o que la colonoscopía no nos haya permitido definir un tratamiento, en esas situaciones hay que operar a estos pacientes. Entonces, siempre es importante esto, ¿no? Catalogar en leve, moderada, grave. Los graves generalmente tenemos que hacerle además una endoscopía antes de la colonoscopía, ya saben por qué. En ambos casos, siempre la reposición de la volemia es la prioridad uno. Aunque en la leve y moderada, la hospitalización generalmente es a pisos de medicina normales, sin mayor cuidado, y en la grave hay que mandarlos a unidades de cuidados intensivos. Entonces, vean pues que el manejo que interesa en estas condiciones es sumamente importante. Entonces, acá evidentemente es necesario tener en mente esos aspectos. Si hasta acá tuvieran alguna pregunta.